análisis político. Esto es Grillotina con Mario Gámez. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Grillotina. Soy Mario Gámez, en vivo desde nuestros estudios en la colonia Mirador Centro, transmitiendo para todo el noreste de México a través del 96.5 de frecuencia modulada, a través de internet en vivo con imagen, a través de dominio.fm, a través de las aplicaciones de Android y de Apple, nuestra aplicación de Dominio Radio, transmitiendo también en forma simultánea para todos ustedes. Vamos a iniciar con La Grillotina. Esta mañana en el noticiero le presentábamos el caso de una persona que tiene una finca, una casa de campo, un rancho, como usted le quiera llamar, en Linares, Nuevo León. Una persona que deja la casa sola por una temporada del año para viajar a los Estados Unidos y habría dejado en su casa unas trampas contra ladrones o trampas para ladrones. Significa que habría dejado instalado dispositivos fabricados aparentemente por él en forma doméstica, en donde cualquiera que tratase de entrar a la casa en forma ilegal, pues iba a pagar las consecuencias. Y vaya que lo hizo. El fin de semana pasado, un delincuente, un ladrón intentó hacerlo, intentó ingresar a esa casa, se activó el dispositivo, que no es otra cosa más que una especie como de arma, de rifle, que explota con un calibre 22, y mató al ladrón. Esto ha desatado una polémica que me parece interesante como para discutir en este programa. ¿Hasta dónde está nuestro derecho de defender nuestras propiedades, nuestro patrimonio, nuestra familia? ¿Dónde está esa delgada línea que marca hasta qué grado podemos defender? ¿Al grado de matar a una persona, a un intruso? Eso fue lo que pasó en Linares. Para el gobierno del estado de Nuevo León, directamente para el gobernador Rodrigo Medina, eso es un homicidio y no hay vuelta de hoja. Eso lo vamos a discutir con alguno de nuestros invitados y por supuesto con ustedes a través de las redes sociales @GámezMario en el Twitter y a través de las 6 líneas que están disponibles para ustedes en el 8000-2300. Recibo esta mañana con mucho gusto y les agradezco su presencia para hablar de este programa a Manuel Zavala, quien es miembro del Consejo de Seguridad aquí en el Estado. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, buenas tardes, Mario. Siempre para servirte. Gracias por acompañarnos. Público. Muy amable. Miguel Treviño, también miembro del Consejo de Seguridad Nacional, consejero ciudadano. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes a todos. Y el abogado, que también nos hace el favor de colaborar y hacernos entender los aspectos jurídicos aquí en Dominio Radio, en los diferentes programas, Roberto Flores. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto, como siempre, Mario, de estar con tu público y con esta mesa redonda que realmente creo que podemos llegar a algo importante esta tarde. Asumo que sí, y más con la participación de ustedes. Bueno, pues, Manuel, dame tu primera impresión de este caso. Yo creo que yo me voy a enfocar, independientemente en el tema de que legalmente el señor debe ser inocente, salvo el tema de la posesión legal o ilegal de armas de fuego, en términos de defensa. Más arriba, ¿por qué es necesario que una persona tenga que proteger su casa de esa manera? Quiere decir que el Estado, quien en teoría tiene el monopolio de la fuerza, no está haciendo su labor. Y yo creo que ese es el tema central, que se tengan que crear este tipo de situaciones paranoicas porque hay la sensación de que no está la protección al nivel que debiera estar. Yo creo que es el tema que a mí me... El origen de la cadena de todo. Claro. ¿Por qué terminamos en Porque esta si el situación? Estado te provee de la seguridad, tú no tienes que hacer esas cosas. Bien. Miguel. Estoy de acuerdo con Manuel, no tendría nada más que agregar sobre eso. Roberto. Pues mira, si el Estado no te provee la seguridad que requieren los ciudadanos, pues el ciudadano tiene el derecho constitucional de defenderse. El artículo 10 de la Constitución es muy claro respecto a la posesión de armas para la defensa de tu morada, de tu habitación, de tu casa. Entonces, si el Estado es ineficaz, pues simple y sencillamente tenemos que hacerlo. Precisamente por eso se han formado en este país los grupos de autodefensas, de que ese creo que será un tema que tendremos que platicar a lo mejor en otro momento, mi querido Mario. Claro, lo haremos, Roberto. Bueno, pues con eso calentamos el programa, me parece muy bien. Tenemos 60 minutos suficientes para discutirlo. Me gusta que analicemos esto desde el punto de vista en el que lo has hecho tú, Manuel,
¿Por qué tenemos que llegar a esto? Entonces, todo lo que ha presumido el Estado, lo que ha presumido la Federación de la Seguridad, pues no ha sido cierto. Yo no sería tan dramático en eso, pero evidentemente, porque venimos de un lugar horrible, ahora nada más estamos menos mal. En algunas zonas estamos muy seguros, pero el radio de protección entre el ejército y Fuerza Civil y los municipios evidentemente no ha satisfacido, está bien dicho, bueno, al 100% de la población. Bueno, ahorita hablaremos justamente de ello. Hoy justamente presentaba yo la declaración de Rodrigo Medina, donde presenta las estadísticas de la delincuencia, los delitos cometidos aquí en el Estado. Y insiste que los índices delictivos que a él le marcan van a la baja, a la baja y a la baja. Y esto ha sido en los últimos meses una declaración constante. Antes la hacía el procurador y ahora lo hizo el propio gobernador Rodrigo Medina, que en ese mismo evento se aventó una declaración, a mí me parece, de campeonato en este asunto del caso de Linares, que ahorita se los voy a poner, por ahí tengo ya la declaración lista. Este tema de autodefensa, y no voy a hablar de las Fuerzas Armadas todavía, que hacía mención Roberto Flores, pero la autodefensa que tenemos que hacer en nuestras casas, ¿es realmente por la inseguridad que existe en el Estado de Nuevo León o es percepción de inseguridad, Miguel? No, mira, yo creo que no podemos negar que las cosas sí han mejorado en Nuevo León del pico que fue el verano de 2011 a la fecha. En el verano de 2011, recordarán, fue precisamente cuando se dio la tragedia del Casino Royal, fue cuando llegamos a estar en el orden de los 2.200 automóviles robados al mes. Fue el año que... 90% con violencia. Mucho, además, ¿verdad? Robos con violencia de automóvil y fue el año que más homicidios se acumularon. Entonces, de ese entonces, ahora, sobre todo en lo que tiene que ver con delitos de alto impacto, sí han mejorado las cosas. En el tema del secuestro, pues es muy difícil saber, ¿verdad? Porque la cifra negra es muy alta. Por otro lado, también hay elementos para decir que la unidad antisecuestro del Estado es de lo más rescatable que tenemos de instituciones, en cuanto a instituciones de seguridad. Sin embargo, la cosa tampoco es como la quiere presentar el gobierno del Estado. Me parece que en todo lo que es la delincuencia común, los números dicen que la cosa está, en el mejor de los casos para ellos igual, en todo lo que es violencia, lo que son los llamados delitos sociofamiliares, la situación es muy grave en Nuevo León, es más, ha empeorado en los últimos años. Entonces creo que el récord es más mezclado de cómo lo quiere presentar el gobierno del Estado, y una situación que a mí me parece muy grave y sobre el que también hay un hecho reciente de hace 2 días, la situación de los penales sigue en el mismo descontrol que siempre y se siguen matando los internos en los penales, lo cual es inaceptable para un Estado. Que lo dejamos acotado para platicar un poquito más adelante, pero me pareció también que otra vez el general Flores, el secretario de Seguridad Pública, después de que se aventó aquella declaración de comparar el pánico que tienen los vecinos del poniente de Monterrey, Puerta de Hierro y demás con Chespirito, ahora dice, pues, ¿qué? Pues era un extorsionador, ¿no? Como minimizando el que hayan matado a un reo. Increíble esa declaración de ayer, Mario. Es inaceptable, o sea, es inaceptable que el secretario de Seguridad descalifique de esa manera una persona que además ya está muerta, no se puede defender. Y si el Estado sabía que era un extorsionador, ¿por qué no hizo nada? Entonces me parece completamente violando todos los principios jurídicos y hasta inhumano, me parece meterse así con la persona que ya está muerta y no se puede defender, ¿no? Entonces ese tipo de descalificaciones son inaceptables en un Estado civilizado en donde hay Estado de Derecho. Pues eso. Además del subtexto de que te muestra la poca creencia en el tema de los derechos humanos. Vamos a hacer la primera de las pausas. ¿Quiere participar en esto? Caso Linares. Un delincuente, un ladrón, murió ante una trampa que tendió el dueño de la finca para que no le robaran. Este intentó robar y lo mató ese dispositivo. ¿Culpable o no? ¿Hasta dónde podemos defender nuestras casas, nuestro patrimonio y nuestra familia? Pausa y regresamos. Al regresar, más de Grillotina. Estudios y oficinas. Miguel Nieto, 646, Centro de Monterrey, Nuevo León.
Dominio FM. Pasión por la información. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. Mientras los partidos tradicionales nos ignoran, en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, nosotros decidimos en qué obras se invierten nuestros impuestos. Votamos para decidir si sus presidentes municipales merecen seguir en el cargo o se van. Y participamos en las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Votamos, aprobamos y hasta presentamos propuestas de reglamentos. Ya demostramos que no somos lo mismo. Movimiento Ciudadano. Tú que nos diste la confianza para ocupar un cargo de representación, te decimos, no traicionamos tu voto. Mantuvimos una postura firme y votamos en contra de la entrega del petróleo. No aceptamos los gasolinazos, no al aumento de impuestos, no a la criminalización de la protesta. No hicimos pactos contra México. En cambio, propusimos iniciativas de avanzada para fortalecer nuestra nación. Partido del Trabajo, Seguridad y Justicia para la salvación de México. Muchas gracias. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Ven a Los Generales y comparte con tu familia los momentos tan especiales que nos unen. Para desayuno, nuestro delicioso buffet, hot cakes y fruta fresca, el mejor machacado con huevo y nuestros exquisitos chilaquiles. Los Generales Buffets. Los Generales. La Catarina, un encuentro mágico con la cocina. Ven a disfrutar el buen gusto mexicano. Leyendas de la cocina en La Catarina. La Catarina. Restaurante, arte mexicano, tequilería. Me llamo Refugio Ibarra González, soy de San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, al Alto Jalisco. Tengo 25 años de ordeñar vacas. Antes el crédito que me daban era con el 22% mensual y aquí en la financiera va a ser con el 7% anual. Con lo que me ahorro de intereses estoy arreglando los corrales para que esté más bien el ganado. Así sí se puede trabajar. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Emoción, retos, pasión, victoria. Un evento de clase mundial. Del 29 de marzo al 6 de abril en Club Sonoma. Boletos en Ticketmaster, Club Sonoma y Main Entrance. Presentado por Afirme y patrocinado por Nuevo León Unido, México, Heineken, Buick, Citizen, Aeroméxico, Nespresso, Samsung, Abierto Monterrey, More Than Tennis. Dominio FM. Pasión por la información. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario. Vamos de regreso. Oiga, es que estos programas son sabrosísimos porque ni en el corte comercial nos terminamos de calmar. Estoy con Manuel Zavala del Consejo Estatal de Seguridad, con Miguel Treviño del Consejo Nacional de Seguridad y con el abogado Roberto Flores. Caso Linares, el caso de esta persona que dejó unas trampas contra ladrones que intentaran entrar a su casa y se dio el evento. Uno intentó y se murió. Lo mató un dispositivo que dejó instalado en su casa para proteger su patrimonio. Le voy a presentar a ustedes que me están escuchando y a mis invitados lo que opinó el gobernador Rodrigo Medina el día de ayer. Se lo presentaba hoy en la mañana sobre este caso.
Entonces, ¿de qué es válido? Pues claro que no es válido. No queremos con esto generar una polémica en relación a que si la gente se defiende de esa manera o no. Bueno, es un homicidio tal cual y se están utilizando armas de fuego para quitarle la vida a alguien, pues se tendrán que pagar las consecuencias. A ver, es un homicidio tal cual y si alguien usó un arma para matar a alguien se tendrán que pagar las consecuencias. Ustedes lo escucharon. Roberto Flores, dame tu opinión. Creo que es una desafortunada y desinformada opinión del señor gobernador. Para eso creo que pudiera estar en un momento dado un juez, ni siquiera el procurador, porque el procurador debe perseguir los delitos y consignarlos ante un juez, y el juez es el que determina si existe o no la responsabilidad de alguien. Entonces creo que está desinformado, creo que desafortunadamente alguien le dijo mal las cosas. Aquí, si entendemos qué fue lo que hizo este caballero, que lo único que está haciendo es proteger y salvaguardar sus bienes y sus posesiones, derecho legítimo y constitucional de todos los mexicanos, habrá que abrir una averiguación previa. Y por ser un caso atípico, totalmente atípico, el resultado funesto que trajo, tendrá un juez que decidir en caso de que la Procuraduría tome alguna acción penal en contra de este señor. Porque vamos a ponerlo en un contexto un poco más pequeño, Mario. Muchas personas tenemos bardas perimetrales en nuestras casas o en nuestras oficinas electrificadas, con corriente de 220 o de 440, y tienen anuncios muy claros que establecen alta corriente, peligro, cuidado. Si viene alguien y se electrocuta, es su imprudencia. En este caso, estoy cierto que el caballero tenía dentro de su propiedad anuncios que establecían no traspasar la propiedad porque había peligro. Entonces, creo que el Ministerio Público en este caso atípico va a tener mucha chamba, va a tener que trabajar ciertamente. A mí me parece terrible que el gobierno del Estado descalifique o que califique precisamente ya el asunto como un homicidio y que tendrá que pagar las consecuencias. Definitivamente creo que eso nada más un juez. Aquí hay dos vertientes importantes. La primera es, como dice Roberto, asumirte como juez. Y la otra es, yo sé que va a sonar como un símil muy infantil quizá, pero si entonces yo tengo un pozo, alguien se cae en mi pozo y se muere, ¿soy igual de culpable? Esa es otra vertiente, como bien dices. Estaba pensando precisamente en el ejemplo que ponía Roberto, porque pues es un caso muy típico, ¿verdad? El de este tipo de bardas. Pero aquí lo que me parece más serio es que el gobernador pareciera estar como sobrado. O sea, no, me parece que no le queda claro cuál es su papel. Independientemente de que pudiera ser un caso sobre el que yo no sé si hay antecedentes jurídicos, yo no sé si hay antecedentes en donde los jueces hayan resuelto para un lado o para otro, pero eso no es lo que le toca a él. O sea, a él como autoridad ejecutiva, en todo caso la postura en torno al tema tendría que ser: nos preocupa mucho que se den estos casos porque a nosotros, autoridad, nos corresponde evitar que este tipo de situaciones se presenten, es decir, que la gente se esté metiendo a las casas a robar. Hasta ahí llega su postura. Lo otro, que lo resuelvan los jueces, para eso están. Yo me puse a buscar y hice muchas llamadas a muchos colegas, hice muchas llamadas a muchos agentes del Ministerio Público de antaño y modernos, y la verdad las cosas, es un caso, como lo mencioné, totalmente atípico. La Procuraduría tiene que ponerse a estudiar los elementos especiales de cada uno de los delitos por los cuales quisieran perseguir a este caballero. Y la verdad, tiene toda la defensa del mundo el señor. Lo dije fuerte y quedito ya en otras entrevistas. Este caballero lo que tiene que hacer es patentar este sistema y ponerse a venderlo, porque le van a llover compradores para este sistema. Todo mundo quisiéramos, a la hora de irnos de vacaciones o salir de nuestras casas, dejar nuestra casa total y completamente bien resguardada. Estamos hartos de los robos, estamos hartos de los robos a casa habitación, de los asaltos y sobre todo pues del maltrato por parte de la delincuencia. Ayer platicamos de algo bien interesante, de hace como 20 años, donde a unos muchachos los detiene en la policía, está viendo que no están haciendo ningún delito y los lleva a su casa.
Ahora, no le y que la gente le avisaba a la policía que iba a salir fuera para que cuidara su casa. Ahorita yo no creo que mucha gente le hable a la policía para avisarle que va a salir fuera. No, pues ¿cómo? Entonces, ese nivel de deterioro en la fe que hemos estado tratando de construir en las corporaciones a través de la depuración y todo eso, esos actos significa que no hemos llegado, que estamos lejos todavía. Entonces, ser sobrados, como dice Miguel, no es la ocasión ni el momento. Ahora, la parte de un dispositivo que en forma automática dispara una bala 22 en caso de una intrusión, es la forma avanzada de las rejas, de las cercas de púas, de los bardones, de todo con forja, ¿no? Para poder proteger las casas. Hoy en día estamos haciendo nuestras casas una tremenda fortaleza porque no confiamos en que la autoridad nos va a garantizar y que yo no me voy tranquilo, porque ahorita hay miles de familias que salen de su casa todos los días porque él y ella tienen que trabajar. Claro. Y van y dejan a los niños a la escuela o a la guardería y se queda la buena de Dios. Bueno, pregúntenle al caso reciente que acabamos de ver en la zona poniente de Monterrey, ¿no? No es un tema de Chespirito, es un tema que la gente llega a su casa con el temor de a ver si no les violaron su casa. Amén de que es un principio general de derecho. Lo que no está prohibido está permitido. Y esto no está reglamentado en ningún lado. Es un caso atípico. Ahora, yo creo que el caso sí es complejo. O sea, por eso mi postura es, al gobernador no le corresponde estar declarando sobre qué, si eso no es legal. Sí es el caso es complejo porque ¿qué hubiera pasado si quien entra es un niño haciendo una travesura? Vamos, ¿cómo resuelve un juez ese caso? Pues no lo sé, no soy abogado. El caso es complejo, sin embargo, a mí me parece que la preocupación de la autoridad ejecutiva en el Estado tendría que estar en evitar que eso... Prevención. En la prevención. Ahora, ¿qué desventaja tiene el dueño de la casa cuando el jefe del Ejecutivo ya lo sentenció? ¿Qué le puede garantizar que un subalterno de él, que es el procurador, vaya a actuar en forma imparcial? Como abogado defensor te digo que en lugar de desventaja es un punto a su favor esa declaración. Porque lo que resuelva el juez tiene una connotación política muy, pero muy cierta y muy precisa. Entonces, no es chiste, pero en lugar de perjudicarlo realmente lo beneficia, ¿eh? Bien, ¿en dónde está el límite? Vamos, voy a hacer una pregunta y lo empezamos a discutir después de la pausa. En este país, si alguien se atreve a meterse a mi casa, a robarme, a tratar de afectarme en el patrimonio o a mi familia o a mi persona, ¿lo puedo matar y la ley me protege? La respuesta cuando regresemos. Al regresar, más de Grillotina. Dominio FM, una estación más del grupo Más Comunicaciones, afiliada a Televisa Radio. Dominio FM, pasión por la información. El Tío Restaurante, el sabor de la tradición. Para ponerle sabor a sus negocios, no hay como paladear nuestra cocina y disfrutar de lo auténtico, con nuestra norteña manera de atender a los amigos. Haga más gratas sus reuniones de negocios disfrutando un ambiente con el sabor de la tradición. El Tío Restaurante, el sabor de la tradición. Ven a Los Generales y disfruta con tus amigos las mejores promociones en bebidas. Para cena, nuestro delicioso buffet, jugosa carne asada y pollo a la parrilla, exquisitas brochetas mixtas y nuestra pizza recién horneada. Los Generales Buffet. Los Generales. Emoción, retos, pasión. Victoria. Un evento de clase mundial. Del 29 de marzo al 6 de abril en Club Sonoma. Boletos en Ticketmaster, Club Sonoma y Main Entrance. Presentado por Afirme y patrocinado por Nuevo León Unido, México, Heineken, Buick, Citizen, Aeroméxico, Nespresso, Samsung, Abierto Monterrey, More Than Tennis. Busco a una mujer con esperanza, sueños e ilusiones, que confíe en las personas y que no tenga miedo a comenzar nuevos proyectos. Busco a mi hija. Se llama Laura. Y desapareció hace 2 semanas. Como Laura, muchas mujeres y hombres, niñas y niños son víctimas de trata cada año. Enganchadas mediante chantaje, enamoramiento, falsas promesas de trabajo y otras formas de engaño. Infórmate en la CNDH, cuídate y denuncia. Derechos humanos, compromiso de todos.
Oigan, ¿qué les late? ¿Ir a cenar o tomar unos drinks? La verdad yo sí tengo hambre, pero unos drinks no me caerían mal. ¿Qué tal si vamos a Ibaraki Sushi Bar? El ambiente es muy agradable y podemos estar en la terraza muy a gusto. Sí, me late la idea, vamos por sushi. Escuché que sus productos son importados de Japón. Además tienen bebidas nacionales e importadas y nos podemos animar a probar el sake de Ibaraki Sushi Bar. En Ibaraki Sushi Bar puedes disfrutar de una amplia variedad de rollos fríos y calientes, diferentes tipos de arroz y ensaladas. No puedes irte sin probar nuestro suculento cono Maguro Spicy, alga en forma de cono relleno de atún marinado con salsa spicy. Ibaraki Sushi Bar, ahora también en Paseo Tec 2, Avenida Eugenio Garzazada 2408, local 20, Colonia Roma. Teléfonos 1454-7500. Síguenos en Facebook y Twitter. Ibaraki Sushi Bar, suena bien, sabe mejor. La Catarina, un encuentro mágico con la cocina. Ven a disfrutar el buen gusto mexicano. Leyendas de la cocina en La Catarina. La Catarina, restaurante, arte mexicano, tequilería. Estudios y oficinas. Miguel Nieto, 646, Centro de Monterrey, Nuevo León. Dominio FM. Pasión por la información. Grillotina. Teléfono en cabina 8000-2300. Y de regreso aquí en la Grillotina me acompañan Manuel Zavala del Consejo Estatal de Seguridad, Miguel Treviño, miembro del Consejo Nacional de Seguridad, y el abogado Roberto Flores. La pregunta antes del corte, y también se la hago a mis invitados. Me están recordando del caso de Don Alejo, ¿eh? Claro. ¿También se acuerdan? Sí, el de la carabina 30. Se quedó a defender No, Don Alejo es el de Ciudad Victoria, el de Madrid el Salto de Allende, Nuevo León. Sí, que se quedó a defender su propiedad. Alejo Garza, ¿no? claro. También, a lo que venga y a lo que entre, pero era su propiedad y habría que defenderla de los delincuentes. Tengo también el caso de Liliana Flores Benavides. Voy a platicar con ella en 60 segundos más. Ahorita les recuerdo de ese mismo caso. Si yo, ciudadano mexicano, en este caso de Nuevo León, descubro a una persona que se introduce de manera ilegal a mi casa, con cualquier intención que sea, pero nada bueno, lo mato en defensa, en lo que yo creo que es la defensa mía de mi patrimonio. ¿Me protege la ley? Déjame conversar con Liliana Flores Benavides. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y a la mesa que tienes ahí contigo. Gracias, Liliana. En referencia contigo, hace tiempo platiqué por un letrero que tú pusiste inclusive en las redes sociales, en tu página de Facebook. Una persona que intentó entró tal vez en forma ilegal a tu casa, tu propiedad, intentó envenenar tu mascota, tu perro, y pusiste un letrero muy peculiar a las entradas de tu casa. ¿Nos quieres recordar qué decía ese letrero? Pues a la persona que intentara poner un pie adentro de mi casa, iba a chupar faros, en pocas palabras, o sea... Te vas a morir, algo así pusiste, ¿no? Sí, te vas a morir. Muy bien. Sí. ¿Qué opinas? ¿Estás enterada del caso de Linares? Sí, estoy enterada. Dame tu opinión, Liliana, por favor. Bueno, mira, es muy importante que la gente sepa que en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema de este país, establece que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. O sea, este artículo establece claramente que todos los ciudadanos tenemos una garantía constitucional para nosotros proteger nuestra seguridad y poder actuar en legítima defensa. Y la seguridad no solamente se refiere a una seguridad en torno a tu integridad personal, sino una seguridad patrimonial, la seguridad de tu familia, la seguridad de tus derechos. Entonces, cuando alguien intente entrar a tu domicilio y ponga en peligro tu seguridad
tú puedes actuar en legítima defensa, incluyendo manejando armas, porque la Constitución lo permite. Siempre y cuando sean armas legales o en posesión legal de ellas, Sí, ¿no? porque ahí, por eso dice, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las que les utiliza el ejército, o sea, armas de grande calibre. De calibres menores se pueden tener, hay todo un procedimiento que la ley determina, o sea, que las tienes que comprar al ejército, tienes que ir al Distrito Federal por ellas, te dan un permiso luego de transportar el arma hasta acá. A ver, perdimos la comunicación en breve. Bueno, mientras la rescatamos, Manuel, dame tu opinión. Hay un tema aquí que quisiera que Roberto nos aclarara, pero se me hace bien relevante. Aquí ni siquiera había la posibilidad de un tema de violencia familiar o cualquier cosa de esas. Porque vamos a pensar que alguien se mete en tu casa y te ataca y que te pueden aducir porque es familiar o por lo que quieras, que es un caso de violencia y que se investigue de cierta manera. Que tiene otra connotación fuera de un robo, por ejemplo, un asalto. Así es. O sea, porque eso también ocurre en esta ciudad mucho. Uh-huh. O sea, la violencia, tú ves los periódicos y cada rato hay, por temas pasionales o de violencia familiar, muertes. Aquí ni siquiera llegamos a eso. No hay nadie en la casa. Es alguien que entra a una propiedad privada sin otro objetivo más que robar o hacer algo así, dado su historial. Y acciona un mecanismo de defensa que tiene el inmueble. No es de que haya habido un acto de alguien contra alguien, ¿no? Nadie disparó. Por eso decía que es atípico, porque nadie disparó. Nadie disparó, no hay un responsable, no hay quien accione el arma. Pero puedes meterte en un tema de un dron que también te suelte una bomba o ese tipo de cosas. Que le busque el Ministerio Público cómo lo va a hacer. Está totalmente atípico el caso. Te pongo otro ejemplo. Un ejemplo muy común. Tú tienes 4 o 5 perros en tu casa para resguardar en la casa y se mete el ladrón y los perros lo despedazan. Cosas que sí he visto. Lo he visto 4 o 5 veces ese caso. Que se meten a talleres o que se meten a una casa o que se meten a una empresa y los perros despedazan al ladrón. Lo parten en 2. Lo matan los perros. ¿A quién consigna el Ministerio Público? Voy a la conclusión, si me permiten. Liliana, se cortó la comunicación. Sí, dime. En el caso particular, recuerdo muy bien el evento que ocurrió en tu casa. Estabas muy ofendida, estabas muy molesta y pusiste en ese letrero: si te atreves o vuelves a entrar o tocas mi mascota, serás hombre muerto. Sí, así es. Es algo que nos protege la Constitución, por lo que estamos aquí llamando, pero lo que la mesa también ha dicho es: qué lástima que tengamos que llegar hasta estos extremos. Pues es una desgracia, nada más que la terrible desconfianza hacia las personas responsables de seguridad, el terrible alejamiento de la ciudadanía en torno al asunto de los policías, la desconfianza, hace que la gente tenga que asumir conductas de autodefensa. Y lo estamos viendo no solamente en casos específicos, sino que en varios estados de la República se han formado los grupos de autodefensa. O sea, son cuestiones que la gente ha tenido que llegar cuando siente amenazado su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, su propia vida o inclusive su patrimonio. Su patrimonio. Ahora, el caso que están comentando efectivamente es un caso atípico, pero aquí el artículo 10 establece: tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. O sea, había armas, un mecanismo armado con un arma, para su legítima defensa, ¿sí? Entonces, como hubo una persona que fue afectada, en este sentido, coincido, el agente del Ministerio Público tiene que hacer una investigación y ahí se van a ver los recovecos. Y por el otro lado, se me hace muy desafortunada, como muchas de las declaraciones que hace el Ejecutivo del Estado, porque para empezar, no tiene vela en el entierro. O sea, simple y sencillamente la autoridad correspondiente sea la que tiene que empezar a hacer la investigación y punto. Liliana, muchas gracias por compartirnos tu opinión sobre este tema. Al contrario, hasta luego. Gracias, Liliana Flores Benavides. Contestando a tu pregunta de hace rato, de si tú estás en tu casa y tienes armas legítimamente adquiridas y que las permite la ley de tenerlas en tu domicilio, para poseerlas, para transportarlas, inclusive para portar esas armas. Entonces, alguien se mete
con la única intención de causarle daño a ti, a tu familia, a tu patrimonio, a tus bienes. Y entonces lo matas. ¿Qué va a pasar? Aquí habrá que ver, y esto es muy claro, no es nada más de que se mete y lo matas, Mario. Porque también existe el exceso de legítima defensa. Ojo, eso está tipificado y hay muchas jurisprudencias respecto de esto. Hay que determinar exactamente cuál era el grado de peligro, porque sí lo toman en cuenta los jueces. Dame un ejemplo. Ahí te va. Se mete el ladrón y el ladrón no trae ningún arma, no trae ni siquiera un corta uñas. Y entra, y al momento de que entra, el propietario del inmueble le da un escopetazo en el pecho y lo mata. ¿Y yo cómo sé? Ya lo sé. Ni modo que le diga, ¿traes armas? Tú tienes tú toda la razón. Óyeme. Pero la ley sí prevé ciertos elementos del tipo del delito. Entonces, desafortunadamente, nos vamos a tener que defender de esa forma. Porque efectivamente, como dices tú, pues yo no soy adivino. Y yo lo único que sé es que se está metiendo en mi propiedad alguien y que tengo miedo. Y si tengo aquí a mi familia y tengo que proteger a mi familia, la protejo. Y se acabó. Y con lo que pero hemos por lo pronto vivido, vas al bote, Roberto. Por lo pronto vas detenido. Pues ahí está. Por lo pronto vas detenido. Eso sí, y te defenderán y saldrás en libertad en su momento, porque al final de cuentas sí existe la legítima defensa. Habrá que demostrar que no hay un exceso. El Ministerio Público, desafortunadamente, en lugar de apoyar este tipo de cosas, siempre busca el tratar de consignar. Pero con el nuevo sistema de justicia tienes la oportunidad de que si hay cosas que no sean agravantes, te permitan llevar tu proceso en libertad. Me gustaría un día hablar aquí sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Creo que es lo más absurdo que nos puede haber pasado. No estamos de acuerdo estado. En eso. Oye, no, pero nada más antes de pasar a esta... Ese es un tema completo porque... Luego lo abordamos. Sobre lo que decía Roberto sobre el exceso de legítima defensa, yo también me quedé pensando ahorita que comentaba Liliana sobre la interpretación que daba Liliana cuando leía el artículo que estaba leyendo, en donde decía, bueno, seguro que ponga en riesgo tu seguridad, y ella decía, bueno, la seguridad física, la seguridad patrimonial. Yo no estoy seguro que esa sea la interpretación, o sea, que poniendo en riesgo tu seguridad a cualquier nivel se justifique matar a quien entra a tu casa. Pues a mí me parece que, entendiendo tu punto, Mario, decir, oye, pues espérate, yo no sé si viene o no viene armado. También hay que entender que el valor supremo a defender en cualquier sistema legal, pues es la vida. Entonces, sí es un tema delicado. Y volvemos al tema inicial, al menos con el que empecé. No es el viejo oeste. Debiéramos de tener un sistema de justicia, protección y seguridad y prevención que no creara estas necesidades. Y otra vez, es más, por eso estamos en el proceso incluso de que el ejército se vaya alejando, porque tenemos que entrar en un proceso donde los derechos humanos y la libertad y la justicia imperen. Para eso necesitas un sistema de prevención profundo, para eso necesitas un sistema de educación profundo. Es lo que el Estado verdaderamente necesita. Voy a la última de las pausas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Voy a leer algunos de sus comentarios, @GamesMario y al 8000-2300. Esto es La Grillotina. Al regresar, más de Grillotina. XHMSN, Dominio FM, pasión por la información. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD.
En Los Generales nos esforzamos diariamente para ofrecerte alimentos frescos de alta calidad y con el mejor sazón. Para comida, nuestro delicioso buffet, el mejor cabrito en salsa, especialidades al horno y nuestra variedad en pescados y mariscos. Los Generales Buffets. Los Generales. Saborea esto. Un filete especial El Tío, bañado en mantequilla y servido con verduras al vapor y papa al horno. Una delicia más del Tío Restaurant. Tradición de platillos de tradición. El Tío Restaurant, el sabor de la tradición. Emoción, retos, pasión, victoria. Un evento de clase mundial. Del 29 de marzo al 6 de abril en Club Sonoma. Boletos en Ticketmaster, Club Sonoma y Main Entrance. Presentado por Afirme y patrocinado por Nuevo León Unido, México, Heineken, Buick, Citizen, Aeroméxico, Nespresso, Samsung, Abierto Monterrey, More Than Tennis. Voces de Nuevo León. No sabemos decirle de qué programa, pero nosotros estamos agradecidos con Fomerrey. Tenemos con la propiedad 22 años, siempre preocupados por tener la escritura de nuestros terrenos. Yo lloré cuando las entregaron. Sentimos una respuesta del gobierno actual. De los anteriores, pues no, no sentimos que nos pusieran atención. Como le digo, a lo mejor había un proceso que nosotros desconocemos, pero nosotros estamos viendo la respuesta quién te la dio. Este gobierno nos cambió la vida. Nuevo León Unido, gobierno para todos. Dominio FM, una estación más del grupo Más Comunicaciones, afiliada a Televisa Radio. Dominio FM, pasión por la información. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario. Vamos a la parte final de la grillotina. Roberto Flores, abogado, Miguel Treviño, miembro del Consejo Nacional de Seguridad, y Manuel Zavala, también consejero de seguridad aquí en el estado de Nuevo León. Vamos a tratar de concluir en algo en esta casa. Primero que nada, si una persona, esa es la pregunta que todos tenemos, si una persona, y obvio, quisiera ser lo más claro y contundente con esto, no se trata de especificar el dato como para decir adelante y todos maten a los que se metan a sus casas. Ya hablamos del tema de cómo está fallando la prevención, que es a la que tenemos que trabajar. Pero por el caso Linares y otros casos que se han presentado, si una persona tiene que llegar al caso extremo de matar a una persona porque hay una intrusión en su casa, ¿es responsable o no es responsable, Roberto? ¿Es culpable o no es culpable? Yo creo que con una muy buena defensa no va a ser culpable. Si no cae en el exceso de... Si no cae en el exceso de legítima defensa. Eso es lo que comentábamos hace rato. Desafortunadamente todos los casos son distintos y todos los casos son particulares. Entonces no se puede hablar de una generalidad. Cada uno tiene su parte esencial y su forma de poderse defender o de poderse atacar por parte del Ministerio Público. Entonces, en el contexto global, creo yo que la legítima defensa siempre va a existir y siempre va a prevalecer cuando eres atacado en tus bienes, en tu persona y en tu familia. El caso de Linares, nadie disparó un arma. Nadie. Pero alguien la puso. ¿Sí? ¿No es lo mismo? Esa es la parte que el juez va a tener que determinar de dónde se la van a sacar de la manga esa resolución. Porque no existe. No está. Pues nunca había pasado. Tú lo decías, Manuel, es como si yo pongo una mina, ¿no? Explosiva en mi terreno y... Pues alguien pasó. Pero si tú pones todos los anuncios de peligro... Con la claridad de que aquí no hay nadie. No, pero las minas por eso se ponen en la guerra, ¿va? O sea, sí, no estamos hablando de las minas. Pero estamos hablando aquí de no confundir un tema que creo que es muy importante. Cuando ocurren estos eventos de alguien que entra en tu casa, que puede ser amigo o un conocido o un desconocido, son eventos distintos en este caso particular donde no hay nadie en la finca y no se puede establecer la probabilidad de que había un tema de violencia familiar o de cualquier cosa parecida. Por eso este caso es tan diferente. No sé si me estoy explicando. Sí, pero coincido con Roberto, es lo mismo que una cerca electrificada
o perros que sueltan deliberadamente las noches, perros salvajes, para que no se metan al terreno, y te dicen cuidado con el perro. Y si todavía te metes, pues... Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué es necesario tener tanta protección? A mí me preocupan dos cosas. Uno, la postura del Ejecutivo. Lo discutimos temprano. Quiero pensar que se le fue al gobernador, que se emocionó ahí con el tema y calificó algo que no le corresponde, y que esto no vaya a ser, digamos que fue un impulso, como decir, espérenme, no se vayan a arrancar todos matando gente en sus casas porque no vamos a acabar. Segundo, me preocupa el tema de que la prevención esté fallando, claro, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando justamente desde el principio y que ustedes hicieron muy puntualmente esa aclaración. ¿Por qué tenemos que llegar al grado de electrificar nuestras casas y nuestros negocios? ¿Por qué tenemos que llegar al grado de poner cámaras de videovigilancia? Digo, me voy hasta lo más básico. Tengo que hacer un gasto para poner cámaras de videovigilancia para que tratar de monitorear que no me roben. Y si me roban, saber quién fue y por dónde fue. Y ahora está de moda poner en televisión videos de cómo fue el robo, ¿no? Claro. Cuando debiera ser cómo evité un robo. Sí, yo creo que lo que es muy sintomático, lo que refleja mucho el ánimo, es vamos a decir, la tendencia aquí en la mesa, pero yo creo que en la sociedad, de simpatizar con la persona que puso este artefacto para evitar que estos casos se den, con el caso de Liliana, con los otros casos. Es por qué en la sociedad y en quienes estamos simpatizamos con estos casos de legítima defensa. Porque hace falta tener autoridades legítimas que son además eficaces en la disuasión del robo y de la violencia. Entonces, yo creo que más bien ese es el mensaje que debieran tomar las autoridades. O sea, si hay tanta, vamos a decir, simpatía hacia estos casos límites, que yo sí creo que es importante que reconozcamos que están en el límite, que están en la raya, que son casos jurídicamente complejos, es porque la sociedad siente que el Estado está fallando en su primera responsabilidad, que es garantizarle seguridad a la gente. Ese es el síntoma que debemos tomar, y eso es lo que debiera estar enfocado el gobernador y todas las autoridades. Creo además que hay algo muy valioso y puntual que hemos olvidado. Al señor, al menos así se ha dicho, repetidas veces entraron a su casa a robarle. Entonces quiere decir que la impunidad lo frustró. Y yo creo que otra de las cosas que tiene frustrada a la ciudadanía es la impunidad. Claro. O sea, entiendes que ocurran delitos menores, pero cuando ya ocurre de manera repetida y no hay autoridad que te proteja o que agarre a un ladrón o que castigue una situación, eso genera un rencor social que a su vez genera violencia familiar, que a su vez genera todas estas cosas. Es un caso límite de alguien que le pasó muchas veces. Claro. Eso no lo hemos tocado. Quiere decir que hay un sistema que no lo cuidó cuando lo robaron la primera o la segunda vez. Hay riesgo aquí en el caso del Estado, que prefiera irse por la vía más rápida, que es mandar un ejemplo agarrando a este cuate dueño de la finca y sentenciarlo y meterlo a la cárcel para decirle a la gente, no se atrevan a hacer ese tipo de cosas. El nuevo sistema, que empezar a trabajar en el caso de la prevención, que es más largo y más difícil. El nuevo sistema no lo va a permitir, si se lleva bien. Pero a ver, el gobierno del Estado no va a cambiar los resultados de seguridad en 5 meses, ya va de salida. Uh-huh. O sea, lo que tenemos ahí nos vamos a plantar. Yo te aseguro que lo van a acusar. ¿Eso estás seguro? Tengo 34 años de abogado, le conozco y le entiendo poquito este tema. Y por más nuevo sistema penal acusatorio, yo te aseguro que lo van a acusar. ¿Con qué intención? De meterlo a la cárcel. Para poner un ejemplo para que la gente no lo haga. Nada más. Ya tuviste al Ejecutivo hablando, diciendo eso. Pero pues es una señal muy clara. Vas a tener a todas las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la justicia detrás del señor. Claro. Y vas a polarizar la situación de tal manera que el daño va a ser peor. Porque la sociedad va a regresar a decir, están las cosas así porque la impunidad le ganó a todo lo demás. La impunidad es el cáncer de este país. Lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo todo el tiempo. Miguel Treviño, guardada toda proporción, las autodefensas en los estados del centro y sur del país, ¿no se trata de lo mismo aquí en forma urbana en el área metropolitana de Monterrey? Yo creo que es un poco un caso a pequeña escala. Creo que aquí el caso del que estamos hablando tiene la vamos a decir, la atenuante de que el señor simplemente dejó ahí las cosas preparadas porque por si alguien entraba, pues que tuviera esa consecuencia.
Yo creo que el caso de las autodefensas es un caso todavía más complejo que y bueno, pues tiene ahí algunas similitudes. Pero en casos no ejecutados, dormidos, si yo tengo un arma preparada en mi casa, si yo tengo perros entrenados para atacar, si yo subo la barda, si pongo una cerca eléctrica, eso es una autodefensa, que afortunadamente no la he utilizado. Pero todos esos sistemas son de autodefensa. Si lo pones en ese contexto, extremos. Si yo contrato escoltas o guardias que estén en mi casa haciendo eso, o que anden conmigo, también es una autodefensa. Sí, pero yo la diferencia que marcaría aquí es que la autodefensa va más allá de tu propiedad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de todas estas medidas que mencionabas que tienen que ver específicamente con a lo mejor la en propiedad la parte privada. donde falla el gobierno en darte la protección. No, bueno, en eso son completamente comparables los dos casos, en el sentido de que sí, en dos escalas distintas son reflejo de una frustración muy profunda de la gente con el gobierno a diferentes niveles que no es capaz de garantizar los niveles de seguridad que se necesitan. Y volvemos también al centro. Con el tema de la impunidad. Entonces, si el gobierno no me provee de seguridad, es un bien tan indispensable en la vida de cualquier comunidad, de cualquier persona, que me la voy a proveer de manera individual. En ese sentido, creo que sí son completamente comparables. Reflejan esa frustración. ¿Y qué está en el corazón de la impunidad? La corrupción. Y fíjate otra vez, si desde tu cabeza te dicen que es un fenómeno cultural y no algo que se puede prevenir, ya le estás dando autoridad a la impunidad y por lo tanto autoridad a este señor para que se tenga que defender porque no hay un sistema que lo cuide. Es tan sencillo, tan lógico, tan evidente. A mí me indigna, que ocurran estas cosas. Yo tengo una hipótesis de lo que va a suceder. Creo que el gobierno, la Procuraduría, el Ejecutivo va a ejercer acción penal en contra de él. Y creo que no va a haber ningún juez que lo condene. Eso es lo que creo que va a pasar. Va a ser exonerado. Tengo que traer el caso a la mesa. Faltan unos meses para las elecciones. Dudo que el Estado ignore darle un manejo que evite perjudicarlo política y electoralmente. ¿Cuál es la recomendación para el Estado? ¿Qué debiera hacer el Estado, Manuel, en tu opinión? Pues yo creo que si fuera un Estado ideal, debería de tener un mea culpa de decir, yo no generé la situación necesaria para que este señor se sintiera tranquilo y ocurrió esta desgracia. Necesitamos evitarlo por medio de la prevención, por medio de bajar la corrupción y evitar la impunidad. Ese sería un Estado noble y de alto valor. Miguel. A mí, y qué bueno que sacas el tema, Mario, porque a mí me parece lamentable, por principio de cuenta, que todos asumamos, y asumamos con razón, de que casos como este tienen un manejo político electoral. Es decir, yo efectivamente creo, como está implícito en tu pregunta, que a estas horas ya le hablaron al gobernador quienes están encargados de la parte electoral y seguramente le están diciendo, bueno, este caso probablemente no nos conviene llevárnoslo hasta sus últimas consecuencias en la postura que ya del gobernador, porque efectivamente la sociedad va a estar en contra. Pero lo lamentable es que este criterio político electoral se mezcle en algo que tiene que estar manejado por un procurador que tiene un compromiso con la justicia que no tiene nada que ver con lo político electoral y con jueces que tampoco tendrían por qué ser influenciables ni por el Ejecutivo ni por el clima electoral. Entonces, eso es también lamentable, ¿verdad? Ahora, no tendríamos me que estar encanta, hablando... pero no existe eso. No, por eso. No tendríamos que estar hablando de eso en esta mesa, pero estamos hablando de esto aquí porque los cuatro conocemos cómo funcionan las cosas aquí, en el Estado y en el país. Ahora, el procurador, yo al menos las cosas que he leído que dijo, las vi muy centradas, por lo pronto. El encargado del despacho. El encargado del despacho. Bueno, es procurador, ¿no? El licenciado Javier Flores es su procurador encargado del despacho, por misterios de la ley. No, por ministerio de ley, ¿verdad? Roberto, ¿qué debiera hacer el Estado en el manejo de este caso atípico de Linares y en no dejando de observar lo que puede desencadenar en el resto de la sociedad en una autodefensa de esta magnitud? Hace muchos años yo defendía a un caballero que cuando un perpetuador entró a su casa, presunto ladrón, él lo mató de un balazo. Y entonces, en aquel entonces, el procurador era el licenciado Francisco Rivera Bedoya, un hombre muy sabio, y no presentó
acusación en contra de él porque se demostró en la averiguación la legítima defensa. En este caso, ahorita, yo no creo que eso vaya a suceder. Creo que lo que van a hacer, como te dije hace unos minutos, van a presentar la acusación y el juez lo va a exonerar. Con eso el Estado se lava las manos total y completamente. Los ciudadanos no deben de defenderse por sí mismos, nadie debe hacer justicia por su propia mano, para eso está el Estado. Aunque el Estado sea ineficaz, pues nos gastamos muchísimo dinero y muchísimos millones de pesos en publicidad de la fuerza civil y de todo lo demás que ya conocemos todos, que es total y completamente ineficaz. Desafortunadamente, no, yo creo que el Estado hace un esfuerzo, que es ineficaz es otra cosa. Habrá que redoblar esos esfuerzos. Y tendremos que seguir creyendo en que la justicia en algún momento dado se va a dar. Pero principalmente respetando el precepto constitucional de que sea pronta y expedita, no como este absurdo nuevo sistema penal acusatorio, no estamos de acuerdo en eso. Que la justicia no llega. Bien, armaremos otra mesa para ello. Déjeme nada más leer algunos de los tuits del auditorio. Carlos Nava, muchas gracias. Ahorita leo tu caso. Me dice Carlos Nava, parece que tuvo un caso de una intromisión. Dice, me robaron 4 veces en mi casa. En la quinta agarré al ladrón. Traía pistola. Lo desarmé. Lo golpeé con un bat. Estuve 2 años detenido y pagué todo el tratamiento médico. Eso es lo que me está diciendo Carlos Nava. Y el ladrón nunca pisó la cárcel. Es un caso también, porque hay, por el tema ahí del exceso de violencia. Gracias también a Luis Med 2012, violencia trae más violencia. Héctor Ramones hace un punto interesante. Dice, Mario, ¿por qué lo van a acusar? ¿Por defender lo que el gobierno no es capaz? Todo este programa ha sido en ese tenor. Bueno, Rosy, muchas gracias. Es una burla. Asesinos confesos libres que mataron gente por meterse a su casa a robar y al señor lo quieren encerrar. Muchas gracias. Yolanda Sánchez dice que está de acuerdo con el señor Roberto Flores acerca del nuevo sistema. SR Gear of War me dice cómo es posible que a este señor lo quieran meter al bote sin evidencia y los del country sigan así, del country, sigan detenidos. No le entendí, perdón, ahorita lo leo despacito. Voy leyéndolo al vuelo, como va en Monterrey Follow. Para tocar el punto de las armas, muchos son muy collones. La ley está obsoleta, solo se creó para proteger a los políticos. Nada más, Mario. En el tema, esto es bien importante de la diferencia entre el nuevo sistema y el anterior. En el anterior, el procurador y los ministeriales, por su propio gusto, podían ir a agarrar y detener a cualquiera sin ningún tipo de justificación. Lo que hace el nuevo sistema es evitar eso. En el costo social o en el costo mayor, es mucho más peligroso que el Ejecutivo tenga ese poder a que no lo tenga. La gente que no acaba de entender eso, no entiende los costos sociales. Ya prometí hacer un programa. Sí, yo sobre eso nada más antes de terminar, he estado Creo de acuerdo, que aquí sí nos vamos a subir al ring. He estado de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho aquí Roberto, me parecen muy sensatas. Esto sobre el nuevo sistema penal acusatorio me parece una barbaridad. Entonces, va en sentido contrario del mundo entero. Hay una razón por la cual se está cambiando el sistema del opaco, cerrado, escrito, inquisitivo que tenemos, un sistema más abierto, como el sistema de justicia oral, para el sistema penal. Entonces, hay que hacer ese programa. Me preocupa que el público se quede con una idea equivocada sobre Ojalá y pudiéramos traer a un juez. Aquí se vierten las versiones y el público finalmente es el que toma la mejor decisión. Pero es que volvemos al tema. El viejo sistema es parte del sistema. Ya les prometí un programa completito de sobre la eso. justicia ¿No con tu propia mano? Ya nos vamos. Manuel Zavala, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Miguel Treviño, gracias por tu tiempo. Gracias, gracias aquí a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Roberto Flores, gracias. Un gusto enorme estar con gente de altura, con gente pensante, y llegar a tu público para mí es un gran honor. Muchas gracias por tu invitación, Mario. Gracias, abogado. Gracias a ustedes por su atención a esta edición de La Grillotina. No se pierda el programa de mañana. Tendré un invitado que defiende no solamente el derecho de tener armas, sino de portarlas en este país. Todo con el sistema o todo con la intención de defenderse si es necesario. Estará mañana conmigo en vivo a las 9:15 de la mañana. Mi noticiero empieza desde las 6:30. Nos vemos entonces. Gracias. Buenas noches.